Vale, pues mira, como te has dicho, yo voy a traer el caso de Amityville. Si lo he hecho mal, lo siento, gente. Creo que todo el mundo conoceréis más o habréis visto las películas sobre Amityville. Así que voy a empezar a ello. Voy a traer la historia de qué pasó, luego estuvieron también los Warren, traeré datos, he traído unas fotitos, así que vamos a ello. Amityville, ubicada en la villa en el condado de Suffolk, en Nueva York, Estados Unidos. Todo comienza en el 1974, donde Ronald DiFeo, si no me equivoco el nombre, de unos 23 años más o menos, asesinó con un rifle en su casa de Amityville a su madre, a su padre, a sus dos hermanos ¿era? Y sus dos hermanas pequeñas. Sí, fueron 6 asesinatos en Sí, total, si no recuerdo mal. sí. Los asesinatos ocurrieron alrededor de más o menos las 3 de la mañana, 4, y todas las víctimas estaban en sus camas, boca abajo y sin señal alguna de lucha. Luego esto también trajo algunas dudas, pero ya lo diré un poquito más adelante. El propio autor del crimen apareció a las 6:30 de la mañana en un bar cercano y a su casa y exclamó, tal cual, necesito ayuda. Creo que mi padre y mi madre fueron asesinados. Cuando la policía llegó a la casa descubrió que, claro, los padres del joven estaban muertos y también sus 4 hermanos. A todo esto, después de haber ido allí, la policía obviamente acudió bajo custodia a Ronald DeFeo. Y luego de que todo esto sugiriera que los asesinatos habían sido cometidos por un mafioso local. Pero cuando en su versión de los hechos comenzaron a aparecer mentiras, que comenta una cosa y luego la cambia un poquito, ya ahí se empiezan a oler algo raro los policías. Al cabo de un tiempo de no poder sostener todo esto, el joven confesó ser el mismo autor. Y les dijo a los policías, una vez que comencé a disparar no pude parar. Todo sucedió demasiado rápido, declaró a los policías. La pregunta es, ¿cómo hizo el joven para asesinar a toda su familia tan rápidamente y sin que ninguno de ellos fuese alertado antes? Y yo aquí quiero hacer, antes de que sigas, un par de apuntes, porque escuchando varias versiones, igual que la semana pasada en la Noche del Miedo, encontrábamos incongruencias en los datos y encontrábamos que al final eso pasa 2 años antes que aquí en España, la Noche del Miedo. Hay Tú has dicho que se encontró a las 6 de la mañana al muchacho este. Yo he escuchado que se fue a trabajar durante todo el día y luego fue cuando, o sea, he escuchado varias versiones. Una de las versiones es que se fue a trabajar tan tranquilamente y cuando volvió es cuando alertó de que ya se había encontrado el pastel. Luego, en cuanto a la hora, unos dicen que es sobre las 3 y las 4, otros dicen que es a las 3 y cuarto. O sea, hay también mucho debate ahí en cuanto a las fechas. Entonces, bueno, solo quería hacer estos datos, esta aportación de datos porque me parece curioso que haya diferencia en las versiones cuando en teoría debería haber un acta oficial. También hay una cosa que es que él sostiene la mentira de que se ha encontrado eso, pero no pasa ni el primer interrogatorio sin decir la verdad. O sea, en el primer interrogatorio ya salta diciendo que fue él, pero que había sido por unas voces que tenía en la cabeza y que Sí, estas voces le habían dicho que matase a su familia porque que había escuchado estas voces durante mucho tiempo, que durante mucho tiempo las había ignorado, pero que esa noche ya no podía ignorarlas. Entonces pilló un fusil y fusiló a sus 5 parientes y luego hay un dato curioso, es que soy el tío de los datos curiosos, pero un dato curioso que es que a los 5 los fusiló en la nuca y al sexto, que fue su madre, fue a la que le pegó un tiro en la frente, fue a la única. Es un dato curioso porque no, sí. no tiene más importancia en la historia, pero me parece curioso porque al final fue así. Según se teoriza, eh, hubo uso de drogas por su parte no eh, para que no se levantasen cuando escuchasen los tiros, porque al final tú imagínate un fusil a las 3 de la mañana, quiero decir, has Eso se oye. escuchado 5 tiros antes. O sea, alguien tenía que haberse despertado. No se despertaron ni los vecinos ni se despertaron los familiares, porque no había signos de lucha. Entonces, es muy curioso que digan que hubo droga, pero que luego no se encontraron droga en ninguno de los cuerpos, en las autopsias, según dicen. Entonces,
Me parece, o sea, al final el caso es muy, muy famoso. El caso tiene muchas teorías. Luego Manu nos la explicará y yo puntualizaré 20.000 cosas que he escuchado diferentes en 25 podcasts diferentes que he escuchado esta mañana. Pero lo curioso es eso, que ni los vecinos, también es verdad que los vecinos es Estados Unidos, son las típicas casas que luego veremos que hay un jardín inmenso entre una casa y otra, es el típico barrio gigante, enorme, de una zona cara, porque las viviendas ahí eran caras, donde hay mucha diferencia, o sea, hay mucha distancia entre un sitio y otro, con lo cual podría ser que eso atenuara el sonido, pero aún así es muy llamativo que 6 tiros en mitad de la noche a las 3 de la mañana nadie se entere. Hasta sea o a las 6 de la mañana cuando dice una versión o sea por la tarde cuando dice la otra. Dicho esto, prosigue Manuel. Vale, gracias. No Bueno, puedo, pues sabes que estás diciendo datos y necesito aceptarlo porque si no, si cuentas la historia entera luego se me van a olvidar. Entonces, a una cosa que has contado iba a contarla yo. A ver, pues perdón. mira, no, que no pasa nada. ¿Cómo diciendo? Ah, sí, la pregunta era, ¿cómo hizo el joven para asesinar a todos tan rápidamente sin que ninguno de ellos fuese alertado? Porque lo normal es que al primer disparo que todo el mundo estuviese despierto. Pues la policía, al ir a la casa, comprobó que el rifle no tenía ningún mecanismo de supresión del ruido y no había evidencia alguna de ningún sedante de las víctimas, por si les habían dormido antes de nada y todo eso. Y la pregunta que se hacía era, ¿todos permanecían dormidos o inmóviles en sus camas mientras Ronald ingresaba en las habitaciones a los disparos? Esa es una pregunta que se hace. Por cierto, tengo aquí un par de fotos, por si la gente quiere verlo. Lo curioso es que si hubiera habido restos de somníferos, de drogas, de tal, hubieran salido. O sea, hubieran salido en la autopsia. No salieron. También estamos hablando de 1974. Con lo cual puede ser que Ya la he puesto, ¿eh? que las técnicas no estuvieran tan avanzadas. Mira, ahí veis la casa el día que sucedió todo. Aquí también tenemos los policías sacando uno de los cuerpos. No se ve, ¿eh? Ah, ya está, ya. Tiene que verse. Es que estás compartiendo como otra pantalla, creo. O algo así. Solo la ventana he puesto. Bueno, claro, si cambias de ventana, no Ya, se ya, ve la ya. otra. Y ya ahora os voy a enseñar la foto del. Joder, lo coge como si fuera un saco de patatas, alucinante. Mira. Tal cual. La Sí. foto del A ver. asesino. Eran otros tiempos. Oh, mira también Sí. la camilla. Bueno, Sí, no, pero por llamarle camilla, también te digo, porque, a ver. Y esta esta es la foto del es que del asesino. se parece, supongo que por el pelo y esto, ¿no? Al Jeffrey Dahmer, tío. Le faltan las gafillas, ¿eh? Sí, sí, pero se parece un huevo, tío. A mí no se me hace mucho, pero bueno. Ahí tenéis el asesino, uno de los cuerpos saliendo y la casa del lugar. Vamos a continuar. Antes de continuar, Dime. bueno, es que No, bueno, estamos viendo en el directo no sé por qué se ha cambiado, yo quería justo ver. Ah, perdón, le he dado yo si quieres, espera. Yo tengo alguna pregunta. Espera, lo pongo. Quiero ver la de la casa, Manu. Fallos Sí. técnicos, no pasa nada. Justo es No, esa. es que Ya al está. final yo quería ver esta. No, es para que veamos el tema de la casa de que Sí. estábamos hablando hace un momento. Fíjate que tiene aquí como un espacio gigante enorme entre medio, donde cabrían pues 4 o 5 coches. En el de la izquierda también tenemos una barbaridad de espacio. O sea, se ve que la casa tiene esta como ojos, ¿no? Que le da un toque de Sí. personalidad Sí. bastante De hecho, lo de atrás lúgubre. es el garaje, ¿puede ser? Es que no sé, creo que sí. Puede Creo que ser. sí, Sí. porque hay una descripción que dice que por lo que les costó, a lo que hablamos, vamos a ver después, la casa era un regalo, porque fíjate que tiene un casoplón de 3 plantas, luego tiene detrás una guardilla así. O sea, yo quería solo hacer esa apreciación, que la casa es gigante, enorme. Sí, sí. Por cierto, un dato, no sé en qué año pasó exactamente, lo vi hace mucho y no encontré la foto, era de que en esta ventana de aquí, no me acuerdo exactamente qué era, si es que se veía alguien en una foto ahí, hace muchos antes, o la luz está encendida cuando no vivía nadie ahí. Sé que era una de esas dos cosas, pero ya te digo, no he encontrado la foto ni nada, pero hace mucho lo escuché en un programa, lo vi. No sé si quería, bueno, Adri quería hacer una pregunta, no sé si referente a las fotos o... Sí, a las fotos.
¿Cuál quieres que ponga? La primera, de la casa. Porque no estoy muy al tanto, pero lo que hay a la izquierda, donde está la farola esa, ¿puede ser otra casa? Sí, sí, otra Sí. cosa. Sí, sí. Pues es que a ver, por lo que hemos hablado antes, sinceramente, a ver, no soy experto, pero a esa distancia yo creo que un disparo tendría Sí. que haberlo oído, ¿no? O sea, sí. Sí. Aunque se atenúe mucho, tienen que huirse. O sea, Sí. O sea, es que está directamente al lado. Pues no lo De escucharon. hecho, no lo sé, pero parece lo típico de que tienen ¿cómo se dice? El típico arbusto que hace de frontera entre las dos casas. sí, Ujú. típico arbustito de... Ahí está. Es brutal. O sea, es una De casa todas formas, que... por lo que se dice, la casa a día de hoy está totalmente modificada. O sea, Sí. ya no es así. Es que al final, bueno, ahora lo iremos de parte de Manu, pero bueno, no sé si querías hacer alguien quería hacer alguna otra pregunta hasta el momento de la historia. O sea, a mí lo que se me ha venido a la cabeza es, vale, no tenía ningún tipo de supresor, ni silenciador, ni nada, pero no se podían usar almohadas en aquella época, era lo típico, ¿no? De el Hitman y estas mierdas. Sí, pero piensa que era una escopeta. Por mucha almohada que escuchas, lo ¿Una demás tenía que escopeta o un escucharlo. fusil? Porque yo escucho fusil, ¿eh? Yo he escuchado fusil también. Puede ser fusil, perdón. Pero Pero bueno, es que- igualmente. Un rifle, o sea, perdón. Entiendo rifle que de se fusil. escuche mucho más, pero es que yo qué sé, por decir, en plan, otra forma en la que se pudiera hacer, yo qué sé, Pero porque sí. entonces hubieran encontrado el cojín y lo hubieran dado O los esa varios. explicación. ¿Me entiendes? Sí, claro. A ver, puestos así, podría ser el cojín que tenían De debajo todos de la modos. cabeza y volverlo a poner debajo luego. En plan, que si para Que ser psicópata. Que vamos, referente no. al arma, no sé si. Bueno, Manu lo tendrá apuntado, pero luego si no lo doy un ¿A qué? dato referente al arma, pero sí. Ah, No, que bueno. hay ¿qué? un dato sobre referente al arma, porque al final mucha gente se preguntaba dónde consiguió este señor ese arma. Al final estamos en No, eso no Estados tengo. Unidos. Bueno, pero es una de las teorías Es que tampoco quiero hacer spoiler de momento. Sigue. Luego si no, no hago. Es que si no, es que estoy spoileando al final. O sea, al final. Bueno, spoilers. No quiero spoilear y al final. No, o sea, no el final, sino una teoría de que le da explicación a todo lo que pasó. Hay varias teorías de la conspiración, teorías de paranormales, hay muchas teorías. Y esa es una de las que en el momento se dieron. Pero no quiero hacer spoilers, sigue. Bueno, pues no spoilers. Los investigadores que primero llegaron a la escena del crimen, creyeron por un momento que los asesinos eran más de uno debido a la velocidad y la magnitud de los asesinatos. Que también podría ser una eso cierta, en plan, han muerto varias personas y que lo haga solo una persona en tan poco tiempo y sin que se enteren, pues lo lógico que parece que haya más de una persona asesinándolos, pero bueno. Estos detalles nunca fueron del todo aclarados y el propio autor ha cambiado las versiones de los hechos en diferentes oportunidades, incluyendo en una en la que dice que fue la mayor de sus hermanas la que comenzó todo matando a su padre y que en respuesta a esto su madre mató a todos sus hermanos hasta que él le disparó. No sé si habéis escuchado esa teoría o... ¿Cómo? En plan de que el mismo asesino decía que todo esto lo había comenzado su hermana diciendo que su hermana mayor comenzó matando a su padre y que en respuesta a esto su madre mató a todos los demás hermanos hasta que el chico este disparó a la madre. Lo que pasa es que. Yo- No me Sí, cuadra entonces la posición. Exactamente. Dale, Yo había leído que él había matado a los padres y que una de las hermanas había matado a los hermanos y entonces él la mató a ella. Es lo que había leído. Pero bueno, como en todo, hay varias versiones. Sí. Yo, A mí lo que me sigue llamando poderosamente la atención es que estuvieran todos boca abajo. Eso a mí me suena tipo rito Pues sí, la verdad. o algo extraño. Lo que estaba claro es que no ejecución. O sea, Sí. y si hubiera habido eso, hubiera habido signos de pelea. Y al final fue 6 muertes completamente en silencio, completamente tranquilas, completamente no te enteras de absolutamente nada. Con Correcto. lo cual fue algo que fue muy instantáneo. Entonces, Claro, a mí sin signos de forcejeo, según he leído. a mí me da la sensación de que es que no fue una pelea. Si hubiera sido una pelea, si hubiera matado a alguien, hubieran habido muebles por el suelo, arañazos, tiros al aire, cosas así. No había nada. Entonces, si Pero no es que había aún nada, así, aunque hubiese sido algo rápido y por eso no hubiera forcejeo, es lo que hablábamos. Al primer tiro, los demás se tienen que despertar. Se despertaría hasta el vecino. Es que aunque hubieran usado un cojín, Claro, se claro. habrían despertado todos.
Y aparte, tú no te pones boca abajo para que te peguen un tiro. Por lo Tienen que menos mover. intentas defenderte. Correcto. Y te tienen que mover. Y ahora Entonces, que notas que te están moviendo, te despiertas. hay algo raro ahí. La historia en sí es rara. O sea, la historia en sí Mm. es rara. Entonces, lo que pasa es que, o sea, a mí la que más me cuadra es que los drogó por la noche, en ese momento, cloroformo, lo que sea, alguna droga que en ese momento sería indetectable, porque estamos hablando de 1974, y que después no se ha podido detectar, con lo cual en ese momento tampoco las técnicas eran... Hay muchos casos en los que se han resuelto casos 20, 30, 40 años más tarde por la tecnología, por análisis de semen, de análisis de drogas, análisis de cosas que están congeladas, y luego con la tecnología de ahora sí que lo pueden analizar y en la de ese momento no. Entonces, a mí me da esa sensación de que los drogó con algo que era indetectable en ese momento y ya está. Y por eso no salió en... Porque, a ver, estamos viendo la foto de cómo sacaron el cadáver y de, Claro. y de la camilla, quiero Es que, decir. a ver, ¿no? seguramente en esa época indetectable, en plan, no se detectaba nada, ¿sabes? En plan, ¿cómo se le veía? En plan, ¿se le ve mal? Pues está drogado, ¿sabes? En plan, es que a lo mejor no Claro. hacían ni pruebas. Era como, De bueno, todos modos, el tema de las... No nos olvidemos del tema de las voces que oía él y que teóricamente lo obligaron a matar a su familia. Porque esa trama no queda ahí. No sé si lo va a contar Purge. Sí. Me voy a esperar, pero Sí. O sea, no queda la ahí. historia, o sea, esto es la primera, esto es el prólogo. Esto es la primera parte Ujú. de... Esto es una precuela de lo que realmente pasó. Esto al final... Yo ahora voy a contar qué pasó después. Esta Correcto. parte ya... Esto es la precuela de qué pasó en la casa y ahora viene lo heavy.